gracias. Pasamos a la segunda comunicación de don Juan Ignacio Fernández Ruiz, que lleva por título ¿Dónde está Dios? La presencia de Dios en el mundo y en los hombres según Santo Tomás. Bueno, muchas gracias, Santiago, y a todos los organizadores de este congreso por la presentación y por aceptar esta comunicación, en la que quiero brevemente reflexionar sobre el atributo de la presencia de Dios, o la omnipresencia, o por lo menos una parte basada sobre la omnipresencia. Es un atributo divino rechazado, digamos, o mal visto por el hombre contemporáneo, ya sea por defecto o por exceso, ¿no? Por defecto, porque justamente Dios parece ausente, ¿no? Cuántas veces la pregunta ¿dónde está Dios? Surge, o la hemos escuchado nosotros, o la hemos hecho nosotros ante un gran sufrimiento, o la pérdida de un ser querido, o ante una situación muy, muy grave, no muy dolorosa. Bueno, ¿dónde está Dios en ese momento? O también, eso sería el problema del mal. Hay un argumento reciente que se llama el problema del ocultamiento divino, que plantea, bueno, la persona que busca con sinceridad de corazón lo trascendente y no lo encuentra sin voluntariedad propia. Bueno, ¿dónde está Dios ahí si se supone que se quiere revelar al hombre, ¿no? que lo busca? Esto puede ser por defecto o también por exceso. El hombre contemporáneo también rechaza que Dios de hecho esté presente, ¿no? De hecho, la idea de que Dios es un Padre omnipresente y que esté en todos lados llama un poco la atención al hombre de hoy, que quiere rescatar su libertad, ¿no? Y se supone que si Dios existiera, y más aún si está en todos lados, ocuparía como el mismo espacio metafísico que el hombre, y entonces donde más está Dios, menos estoy yo, donde más obra Dios, menos obro yo, menos libre soy. Por eso, de entre muchos ejemplos de ateos del siglo XX, traje unas palabras del joven Sartre, que en su autobiografía Las Palabras dice esto: aún mantuve durante varios años relaciones públicas con el Todopoderoso, pero en privado dejé de frecuentarle. Solo una vez tuve el sentimiento de que existía. Había jugado con unos fósforos y quemado una alfombrita. Estaba tratando de arreglar mi destrozo cuando de pronto Dios me vio. Sentí su mirada en el interior de mi cabeza y en las manos. Estuve dando vueltas por el cuarto de baño, horriblemente visible, como un blanco vivo. Me salvó la indignación. Me puse furioso contra tan grosera indiscreción. Blasfemé, murmuré como mi abuelo: maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios. No me volvió a mirar nunca más. Acabo de contar la historia de una vocación fallida. Yo necesitaba a Dios, me lo dieron, pero lo recibí sin comprender que lo buscaba. Al no poder enraizar en mi corazón, vegetó en mí durante algún tiempo y después se murió. Hoy, cuando me hablan de él, digo con la diversión sin pena de un viejo que se encuentra con una vieja amiga hace 50 años, sin ese malentendido, sin esa equivocación, sin el accidente que nos separó, podría haber habido algo entre nosotros, ¿no? Bueno, hasta ahí la cita de Sartre. Como se ve, entonces, es un atributo que bueno, despierta interés al hombre de hoy, y no voy a tratar de resolver, por supuesto, el problema del mal, ni el otro argumento, ni el problema de la libertad humana con la presencia de Dios, pero sí quería ir a la raíz un poco de estos temas, que es justamente cómo entender que Dios está en todas las cosas, ¿no? O cómo Dios está, si Dios está en la realidad, cómo está y si está en todo, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, en primer lugar, yo distinguiría una presencia de Dios en Dios, ¿no? Esto no se suele decir, pero antes de hablar de la presencia de Dios en las criaturas, me parece que hay que hablar de una presencia de Dios en sí mismo, ¿no? Dios está en él. En la física, de la que hemos hablado hoy, Aristóteles rechaza que se pueda decir que algo está en sí mismo, pero Santo Tomás, comentando ese pasaje, dice que a veces se dice que algo está en sí mismo, no según el intelecto afirmativo, sino entendiendo esto afirmativamente, como aquí reprueba el filósofo, sino según el intelecto negativo, o sea, entendiéndolo negativamente. Es decir, en cuanto a estar en sí mismo no significa sino no ser en otro. Eso dice en la física. Y en otro pasaje justamente aplica esto a Dios. Dice: Dios está en sí mismo, lo que se expone más negativa que afirmativamente, a saber, porque no necesita de otro en el que exista. Entonces, la no necesidad de Dios respecto de otro en el que estar significa que Dios está en sí mismo, y esto no va a ser otra cosa que su subsistencia, ¿no? El hecho de que, como muy bien decían antes, Dios es el ser mismo por esencia, entonces no se compone con ninguna otra cosa para subsistir, sino que Él es plenamente ser, ¿no? El ser según toda la virtud del ser. Bien. En este sentido, ninguna de las otras realidades creadas está propiamente en sí misma, ¿no? Yo puedo decir yo estoy en mí. Con esto ya queremos hablar de cierta conciencia, eso va a aparecer ahora, pero si lo decimos en un plano sustancial,
más bien podría decir que yo estoy en el ser, ¿no? Yo estoy en mi ser, porque necesito el ser para subsistir, ¿no? No tengo el ser por mí mismo, por lo tanto no estoy en mí mismo, sino que estoy en el ser que necesito para estar en la realidad, ¿no? Y en última instancia todas las cosas van a estar en Dios, ¿no? Así como hablamos de que Dios está presente en todas las cosas, se podría hablar de una presencia de todas las cosas en Dios, ¿no? Pero bueno, eso va a aparecer después. Esto es una primera noción de cómo aplicar a Dios el estar en sí mismo, ¿no? La presencia de Dios en Dios significa su subsistencia o su simplicidad, el hecho de que Él sea el mismo ser subsistente. De un segundo modo, cuando decimos que algo está en sí mismo, lo pensamos en términos operativos, ¿no? Yo estoy en mí significa tengo conciencia de mí, ¿no? Bueno, en relación a Dios también, ¿no? Cuando decimos que Dios está en Él, significamos que Dios habita en Él por el conocimiento del amor. Si Dios está en sí mismo por la operación, porque lo conocido de amado está en quien conoce y ama. Entonces, dice Santo Tomás, si te preguntas dónde habitaba Dios antes de que existieran los santos, porque en los santos habita porque lo conocen y lo aman, diríamos que habitaba en sí mismo, dando por supuesto de que Dios se conocía y se amaba, ¿no? O se conoce y se ama eternamente. Entonces, conocerse y amarse implica en Dios una presencia según la operación, y de acuerdo a esta presencia cognitiva afectiva, Santo Tomás, siguiendo a los padres, especialmente San Agustín, intenta vislumbrar, cuanto la razón iluminada por la fe puede, el misterio de la Trinidad, ¿no? El fruto de la presencia de Dios en Dios, como lo conocido y amado en quien conoce y ama, no es otra cosa que la doctrina del Verbo que es engendrado del Padre y el Espíritu Santo que procede de amor del Padre y del Hijo. Esta presencia interna de Dios, que es su felicidad, porque la posesión perfecta de sí mismo lo hace feliz, es la que Él quiere comunicar a las criaturas. Entonces Dios hace presente la misma realidad finita para hacerse presente a ella, de tal manera que toda la realidad, cada una a su manera, se haga presente en la misma vida interna de Dios, lo cual se aplica sobre todo a las personas, ¿no? Las personas son las que propiamente pueden llegar a participar de la presencia que Dios tiene de sí mismo. Bien, esta era como una primera parte de fundamento, porque sin esto no se entiende lo que viene. Pero cuando hablamos de la presencia divina, en general estamos pensando en la presencia de Dios en las cosas, ¿no? Cómo Dios está presente en las criaturas. Entonces, Santo Tomás, siendo la Sagrada Escritura, voy a decir algunos pasajes para cada tipo de presencia y la tradición, sobre todo San Agustín y también San Gregorio Magno y otros, distingue tres modos de presencia de Dios en las criaturas. O sea, Dios está de tres maneras en las criaturas. De un primer modo, Dios está naturalmente en todas las cosas, esto significa la omnipresencia divina, y en todos los lugares, o sea, en un tipo de cosa particular que es el lugar, o en algo de la cosa que es el lugar. Entonces, la presencia de Dios en todo lugar es lo que se conoce como la ubicuidad, que no es lo mismo que la omnipresencia, que si llego a decir algo de esto lo digo, pero no creo. Entonces, Dios está en todas las cosas naturalmente, dice San Gregorio Magno, por esencia, presencia y potencia. Esta es como la fórmula que Santo Tomás asume de San Gregorio y se inmortaliza para este primer modo de presencia. Y acá el pasaje escriturístico fundamental es el de Jeremías 23. ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? O sea, el cielo y la tierra están llenos, repletos de Dios, ¿no? Este es el primer modo de presencia de Dios en las cosas. De un segundo modo, Dios está familiar y sobrenaturalmente presente en la mente de los justos o santos, o sea, solo en algunas criaturas, las racionales, y no en todas, en algunas, las que tienen gracia, ¿no? Entonces este segundo modo se verifica por la presencia de la gracia santificante en el alma racional o en la mente del ángel, ¿no? Ya sea en esta vida o también una presencia por gloria. Dios está presente en los santos por gloria en la vida futura, es decir, que por la gloria, que es una luz que eleva el intelecto, Dios se une inmediatamente a las personas y está en ellas, ¿no? Y acá el pasaje famoso, digamos, es el de Juan 14. Si alguien me ama, conservará mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y haremos morada en él. O sea, la Trinidad, en la medida en que el hombre, por gracia, lo puede amar, y lo puede amar a la Trinidad y conocer a la Trinidad, por ese amor y esa palabra, el Padre ama a la criatura y en ese sentido va hacia ella. Acá está el tema de las misiones divinas. Las personas divinas son enviadas a las criaturas y hacen morada en ella. Entonces, Dios no solo está en las personas, sino que por la gracia puede habitar en ellas, o sea, puede entrar en una relación íntima de conocimiento y amor. De un tercer modo, Dios está hipostáticamente en un único hombre singularísimo, que es nuestro Señor Jesucristo, también por gracia, pero una gracia privativa de Él, que es la gracia de unión, ¿no? Entonces, por eso también se dice que es un tercer modo de presencia de Dios en la criatura por unión, ¿no? Por la misma unión hipostática,
la naturaleza divina y la persona misma del Verbo se unen a una naturaleza humana. Y acá una cita que podría colocarse es la de Colosenses 2, en él inhabita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esto es la misión visible del Hijo o el misterio de la encarnación. Esta es la idea fundamental de la ponencia, tener presentes esos tres tipos de presencia divina. Ahora quería profundizar por lo menos en la primera y si me da tiempo en alguna más. Entonces, en relación a la primera, que Santo Tomás trata principalmente en dos lugares, en las sentencias distinción 37 y en la cuestión 8 de la primera parte de la Suma, dice Santo Tomás, Dios está esencialmente en todas las cosas, sin embargo, no de tal modo que se mezcle con las cosas como parte de alguna cosa, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿Dios está en este vaso? La respuesta es que sí, pero Dios no está en el vaso como el plástico, por ejemplo, está en el vaso, estructurando, componiendo al vaso, ni tampoco como el agua está en el vaso, porque el agua está como siendo contenida por el vaso, ¿no? Dios está en una cosa como conteniendo a la cosa, ¿no? En ese sentido es más bien el vaso el que está en Dios, ¿no? Santo Tomás usa muchas veces la analogía del alma con el cuerpo, ¿no? Por herencia cartesiana solemos pensar que el cuerpo está, que el alma está en el cuerpo, como encerrada en el cuerpo o algo por el estilo, y Santo Tomás muchas veces dice que es más bien al revés, es el cuerpo el que está en el alma porque el espíritu es más grande metafísicamente, entonces contiene aquello en lo que está, ¿no? Entonces el alma, más que el alma estar en el cuerpo, es el cuerpo el que está en el alma. Bueno, acá sucede algo semejante. Entonces, Dios está en las cosas, pero no están las cosas como decimos que cualquier otra cosa creada está en la otra, justamente por el estatuto metafísico diferente que Dios tiene, ¿no? Entonces su manera de estar en otra cosa es diferente de como yo o cualquier cosa puede estar en otro lugar o en otra cosa, ¿no? O como mis partes están en mí. Y en la Suma entonces aclara, Dios está en todas las cosas, no ciertamente como parte de la esencia o como accidente, sino como el agente está presente en aquello en lo que actúa. Entonces la omnipresencia se fundamenta en la presencia de la causa en el efecto. Si Dios obra en la creación, está presente en la creación. Entonces, ¿dónde está Dios? Que es la pregunta que nos hacíamos. Dios está donde actúa. Luego Dios está en todo porque actúa en todo, porque todo en la medida en que es ente, como muy bien decían antes, tiene ser, por lo tanto necesita que Dios esté ahí, ¿no? Entonces, la operación divina funda la presencia de Dios en las cosas. Por su operación Dios une la criatura hacia sí, comunicándole su semejanza y tocándola con su poder. Santo Tomás usa este verbo, ¿no? Tocar. Y para fundamentar esta tesis de que por la acción causal divina Dios está en las cosas, Santo Tomás dice que esta acción es simultánea, inmediata y permanente o continua. O sea, Dios obra simultáneamente al efecto, Dios obra inmediatamente en cada efecto y Dios obra permanente o continuamente en todas las cosas. Y entonces por la presencia inmediata, permanente y simultánea de Dios en la creación es que Dios está todo en todas las cosas, simultánea, inmediata y permanentemente, ¿no? La simultaneidad, acá hay que distinguir la simultaneidad que puede haber entre una causalidad física y su efecto físico. Por ejemplo, si yo tomo el vaso y lo muevo, mi mano es simultánea al vaso, pero solamente por contacto, ¿no? En realidad no ocupan el mismo sitio, ¿no? Sino que hay una contigüidad local. Pero en las criaturas espirituales, como no están sujetas a la cantidad, por ejemplo, mi voluntad quiere mover mi mano para que mueva el vaso, mi voluntad sí está donde está mi mano, ¿no? Porque no la toca simplemente desde afuera localmente, sino que la mueve como en y a través, ¿no? Desde dentro. Bueno, la acción divina es semejante, ¿no? Es simultánea al efecto porque está fuera del lugar, que es espiritual. A su vez, la acción divina es inmediata. Siguiendo el ejemplo, si yo con mi mano quiero mover el agua que está en el vaso, mi mano como causa está inmediatamente en donde está el agua porque la mueve a través del vaso, ¿no? El vaso funciona como mediador de la causalidad. Dios, en cambio, no comunica el ser, por lo menos en el acto creador primero, inmediatamente a través de otras cosas, ¿no? Santo Tomás rechaza metafísicas avicenianas donde los últimos efectos conseguían el ser como una especie de cascada a través de los entes superiores,
Para Santo Tomás es Dios que no solo causa el ser en general, el ser común o el ente común, sino que causa el ser particular de cada cosa. Esto no significa que todas las cosas accedan al ser por creación, porque hay cosas que empiezan a ser por generación o movimiento, lo que sea, sino que más allá del acceso al ser que tengan las cosas, el hecho mismo de que tenga ser, la causa de ese ser es inmediatamente el poder conservador de Dios, justamente porque lo explicaban antes que el ser es un acto que se compara con la esencia como potencia, ¿no? Y entonces no se explica desde la misma esencia de la cosa, entonces necesita una causa distinta que sea el ser por esencia y la produzca inmediatamente en cada cosa. Por eso dice Santo Tomás, Dios no solo está inmediatamente presente en el cuerpo celeste, es decir, en las causas universales, sino también en las cosas más ínfimas, ¿no? Y otra tesis de Santo Tomás es el ser de cualquier cosa, de cualquiera de sus partes, es causado inmediatamente por Dios, por el hecho de que no sostenemos según la fe, y agrego yo tampoco según la razón, que algo cree sino Dios, y crear es dar el ser, ¿no? Entonces Dios da el ser inmediatamente a cada cosa. Y por último, la omnipresencia de Dios en toda la realidad se debe a la permanencia o continuidad de la acción divina en cada efecto. Si yo quiero servir agua en este vaso, lo sirvo y no lo tomo y me voy y el agua va a seguir estando, ¿no? La causalidad de vertir agua es una causalidad que influye en el hacerse del llenado del vaso, pero una vez que cesa la acción, el efecto permanece y yo me puedo ir, ¿no? Bueno, así no es la acción divina, sino que Dios es una causa essendi, no es una causa del ser, no solamente del hacerse de la cosa, es decir, las cosas no solamente necesitan de Dios para que se hagan, sino también para que permanezcan siendo, ¿no? Bien. Concluye de esta especie de triple argumentación Santo Tomás, de todo lo cual se colige abiertamente que Dios es íntimo a cada cosa, como el ser propio de cada cosa es íntimo a la misma cosa, el cual no puede ni comenzar ni durar, sino por la operación de Dios, por la que Él se une a su obra para estar en ella. Esto dice en las sentencias, y en la suma concluye: el ser es aquello que es más íntimo a cualquiera y que más profundamente inhiere en todas, puesto que es formal respecto de todo lo que está en la cosa. Acá formal significa actual. Por esto es preciso que Dios esté en todas las cosas íntimamente. Entonces Dios está íntimamente en todas las cosas. No sé cómo venimos de tiempo, ¿cuánto? 2 minutos. Muy bien. Este primer modo de presencia, entonces, Santo Tomás lo llama por esencia, presencia y potencia. Esta expresión de San Gregorio la explica de diferentes maneras en las sentencias y en la suma o en otros lugares. En las sentencias dice lo siguiente: la criatura de diverso modo se ordena hacia Dios y se une a Él, no solo con diversidad de razón, sino realmente. O sea, la relación de Dios con la criatura es de razón, pero la relación de Dios con la criatura por la que se ordena a Él y se une a Él es real. Más aún constituye la misma cosa, ¿no? En efecto, puesto que se dice que Dios está en las cosas según que se aplica a ellas de algún modo, es preciso que donde haya diverso modo de conjunción o aplicación, allí haya diverso modo de ser. Ahora bien, la criatura se une a Dios de 3 maneras. Estas 3 maneras son el triple modo de presencia que dijimos en un principio. De un primer modo, según sola semejanza, en cuanto se encuentra en la criatura alguna semejanza a la bondad divina que no alcanza al mismo Dios según substancia, y esta conjunción o unión se encuentra en todas las criaturas que se asemejan a la bondad divina. Y así será el modo común por el que Dios está en todas las criaturas por esencia, presencia y potencia. Acá aparece la expresión. Y acá en las sentencias explica que como la esencia o el ser divino está en la criatura, en cuanto se aplica a ella por la operación Dios está por presencia en la cosa, pero como la operación de Dios que sale a la criatura no abandona la virtud por la que obra, es decir, no abandona a Dios, por eso Dios está por potencia, y como la potencia divina es idéntica a su ser, por lo tanto Dios está también por sustancia. Pero en la suma lo explica apropiando cada uno de estos 3 modos, digamos, al ser o a la sustancia, que en Dios se identifican, al conocimiento y a la voluntad, amor o poder, no según cómo se quiera ver. Y así dice Santo Tomás: así Dios está en todo por potencia, en cuanto todas las cosas se someten a su potestad. O sea, Dios está en todas las cosas por su poder, porque todo se somete
a su poder. Esto se puede apropiar al Espíritu Santo, ¿no? Que es justamente el poder de Dios o el amor de Dios. Están todo por presencia, en cuanto todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Esto es lo que temía Sartre, ¿no? Y esto se puede apropiar al Hijo, en la medida en que el Hijo es la palabra, el conocimiento, entonces el Hijo está presente en todas las cosas, conociendo todas las cosas. Y están todo por esencia, en cuanto está presente a todo como causa del ser. Y esto se apropia al Padre, que es justamente el principio, a quien se le apropia el principio del ser o la creación. Bien, entonces, esto era lo principal sobre la argumentación que Santo Tomás ofrece al fundamentar la omnipresencia divina. Salteo entonces la argumentación que ofrece para hablar de la ubicuidad, pero bueno, también aparte Santo Tomás trata de cómo Dios está en un lugar, cómo Dios está en una realidad particular que es el lugar. Y en segundo lugar desarrolla cómo Dios está familiarmente en la mente de los justos, ese segundo modo de presencia por gracia. Entonces leo un pasaje donde Santo Tomás muestra que hay cierta como... es como que uno se queda con sabor a poco con el primer modo de presencia y es necesario o conveniente un segundo modo por el que Dios se une especialmente a las criaturas racionales y que son capaces de Dios, ¿no? Entonces dice, así Dios, aunque esté en todas las cosas esencialmente y todo, sin embargo, está más plenamente en aquellos en los cuales inhabita. Se busca la razón de esta diferencia y debe decirse que otras criaturas, aunque consigan la semejanza divina por la operación del mismo Dios, o sea, porque Dios las crea, las hace semejantes así y por esa semejanza se unen a Dios y Dios está presente en ellas, no obstante, no alcanzan al mismo Dios según el supuesto. O sea, las criaturas irracionales no llegan a tocar con su mismo ser al mismo ser divino, sino que son vestigios, es decir, como semejanza remota que no realizan la naturaleza de la especie de Dios, no tienen inteligencia y voluntad. Y por esto, aunque Dios esté en ellas, sin embargo, ellas mismas no están con Dios. Yo no puedo decir, bueno, el vaso está con Dios. Sería medio raro, ¿no? O sea, Dios está en el vaso, pero decimos que alguien está con Dios si lo decimos de una persona, ¿no? Pero la criatura racional, en cambio, alcanza al mismo Dios mediante la gracia, según que lo ama y conoce. O sea, por el conocimiento y amor que habilita la gracia, es decir, la fe y la caridad, o la sabiduría y la caridad, la criatura racional es capaz, por su operación, de contactar a las mismas personas divinas y al mismo ser divino, ¿no? Eso es la experiencia mística propia de la gracia, ¿no? Y por eso se dice que está con él, o sea, que Dios está, que la criatura racional está con Dios. Y por la misma razón se dice capaz de Dios. El resto de las cosas no son capaces de Dios. Como capaz de su perfección por modo de objeto, o sea, capaz de que la perfección divina sea objeto del conocimiento y amor humano y angélico. Y a causa de esto también se dice templo de Dios y que es inhabitado por Dios. Entonces esta es la doctrina de la inhabitación trinitaria. Esto se podría explicar de otra manera que voy a saltear, que es una explicación descendente, que es a partir de la doctrina de las misiones divinas, pero voy a pasar directamente a la conclusión, salteando también ese tercer modo de presencia según el cual Dios está hipostáticamente en Cristo, ¿no? Si uno hace un análisis, digamos, de todo este desarrollo, termina resonando, o por lo menos a mí me resonaban para terminar la reflexión, aquellas palabras que el Señor le dirigía a Santo Tomás al final de su vida, ¿no? Bene scripsisti de me, o sea, has escrito bien de mí, Tomás, que quieres de recompensa, ¿no? Entonces, si uno se toma en serio estas palabras, el Señor le está diciendo a Santo Tomás que escribió acerca de él. O sea, ¿de qué escribió Santo Tomás? Bueno, materia y forma, muchas cosas, pero escribió acerca de Jesús, ¿no? Se lo dice él. Entonces, en primer lugar, Santo Tomás habló del Hijo, que es Dios, el mismo ser subsistente y que está en el corazón del Padre, como su palabra eterna, no una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor, el Espíritu Santo. En segundo lugar, habló del Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas, porque en el Padre sostiene todo, como se dice en Hebreos. El Hijo entonces está en todas las cosas, en cuanto Dios da al ser a todos en su intelecto, porque es un agente libre. Y en tercer lugar, Santo Tomás habló acerca del Hijo, como Santo Tomás, maestro de la verdad, ¿no? Y la verdad es Cristo, entonces maestro del Hijo, que sale del seno del Padre y viene al mundo asumiendo visiblemente la naturaleza humana, tomada de la Virgen, el tercer modo de presencia, en quien está el Señor, ¿no? El ángel le dice a María, el Señor está contigo. Santo Tomás, comentando el Ave María, dice, esto es lo más noble que se pueda decir a alguno, ¿no? Es decir, que el Señor está con él, para habitar invisiblemente en las mentes de los fieles.
según una palabra de fe y sabiduría que nace del corazón del creyente y que inspira un afecto de caridad a Dios, a sí mismo y al prójimo. Vale, muchas gracias.